Vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33 y versículo 11 dice, diles, vivo yo, dijo el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más sobre ti, sobre su palabra. Por favor, Señor, llena su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre por qué dijiste esto aquí en Ezequiel 33. Y, Señor, especialmente pido que me sacas de este lado, Señor, para que puedas usarme para su gloria y como un instrumento para mostrar la verdad sobre por qué estás aquí rogándonos para a que no morimos. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, aquí estamos viendo a Dios básicamente diciendo a los impíos, a nosotros, ¿por qué moriréis? ¿Sí, vuélvete, volveos a quien, a la vida, ¿sí, a mí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios está diciendo esto en el principio? Entonces lo que quiero hacer hoy es mirar la muerte para que podamos ver por qué Dios está aquí pidiendo eso de nosotros y cómo es que Él va a solucionar este problema de la muerte para que sí podamos vivir como Él dice. Porque Él dijo ahí muy claramente. ¿Okay? Sino que se torne el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Okay. Entonces vamos a ver los tipos de la muerte. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Y la cosa interesante es que el hombre tiene tres partes. Entonces hay tres tipos de muertes. Romanos 6 y versículo 23 dice, porque el salario del pecado es la muerte. Y aquí vamos a ver que el problema es que hay pecado y nosotros como pecadores hacemos pecados y por eso hay muerte. Nota que el Señor Jehová dijo y estaba llamando al impío. Alguien comparado a él, ¿sí va? Eso es cualquiera que peca, básicamente, porque Dios no peca, Dios es perfecto. Y está llamando a nosotros. Vea, no quiero que mueras. Vea, no quiero que recibes este salario del pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué muerte, no? Vamos a Romanos 7. Romanos 7 y versículo 9. Vamos a ver la primera muerte, y voy a poner eso en comillas, en cuotas. Porque esta muerte es una muerte, pero no es el tipo de muerte como pensamos a veces. ¿Sí? Es un poco diferente. Romanos 7 y versículo 9 dice, ¿qué pues diremos? Versículo 9. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, y esto es Pablo hablando de él. Había un tiempo sin la ley, sin él básicamente quebrando su conciencia. ¿Sí? En ese tiempo él estaba vivo en los ojos de Dios. Pero siguiendo, versículo 9. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Una cosa interesante en eso que él dice ahí que él murió, pero estaba vivo físicamente. Entonces esta muerte es diferente, no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Y bueno, siguiendo, ¿qué pasó? Y hallé que el mandamiento que de suyo era para vida,
a mí era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y lo que pasó es que fuiste tentada a veces para hacer cosas que eran contra la ley, contra el mandamiento. Y sí, puedes pensar en los 10 mandamientos de Dios, como no mientes, todo eso, no matas, no alabas a cualquier Dios aparte de Jehová, etc. Pero para nosotros también eso incluye su conciencia, esa ley moral que Dios metió en el corazón de cada persona, para que pueda reconocer su obligación para hacer lo bueno. Eso es moralidad. Y cuando haces algo contra eso, vas a sentir culpa. Y la razón por sintiendo culpa es que reconociste que pecaste. ¿Sí ven? Que fuiste engañado de ese deseo y tomaste la decisión de actuar en eso. Y por eso moriste. Y por él me mató, dice ahí, por el pecado. Versículo 2. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Sí? No es que la ley te mató, no es eso. La ley es bueno, sino usted decidió hacer algo contra ese estándar de Dios, contra la ley, contra su conciencia, y por eso moriste espiritualmente. ¿Sí, no? Versículo 3. Luego, lo que es bueno para mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte. ¿Sí? Para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Y ahora reconocemos la diferencia entre el pecado y la ley de Dios. La ley de Dios es bueno, el pecado es la cosa que mata, porque el salario del pecado es la muerte. Resultando en versículo 14, porque ya sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Mas yo soy carnal porque tomaste la decisión de pecar, ¿sí? Y por eso, como sigue ahí diciendo, versículo 14, vendido debajo del pecado. Y ahora estás en ese mercadería del pecado. Estás vendido a eso, estás sujeto en el servidumbre del pecado. Y en ese momento estás en esa muerte espiritual, entre comillas. Y cuando tomas esa decisión, el resultado es básicamente lo que dice en Isaías 59, versículo 2, que dice, mas vosotros iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Porque Pablo era vivo antes. No había una separación de su Dios. Dios estaba tratando de mostrarle la ley, ayudándole en esa manera. Pero cuando él pecó, ya había una separación. Su comunión con Dios se quebró. Y por eso es una muerte. ¿Sí ven? Ya era muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2. Y por eso no tienes comunión con Dios. Y su espíritu existe para que puedas tener comunión con Dios. Esa parte de ti que reconoce, tiene la conciencia de alabar y buscar a Dios. Pero cuando eres vendido debajo del pecado, ¿sí? Ya no estás conectado con Dios, estás conectado con otros espíritus. Y por eso estás en una muerte espiritual, pero su espíritu no muere. ¿Sí? La verdad es que cuando dejas de este corazón de latir mi cuerpo, mi espíritu va a ir con Dios y es lo mismo con todo. Su espíritu no deja de ser espíritu. Pero si no está comunicando con Dios, no tiene esa vida espiritual y por eso estás en una muerte. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? Bueno, piensa en su vida. Pues yo era perdido. Y yo no estaba ahí buscando las cosas de Dios, yo estaba buscando otras cosas, de otros espíritus, de otras personas, haciendo a mí mi propio Dios, porque yo decidí lo que yo quería hacer, ¿sí ven? Y eso fue el comienzo de mi problema, y seguía así en mi vida. Y eso es el resultado de la humanidad. Vamos a Romanos 3. Romanos 3 y versículo 10 dice,
Como está escrito, no hay justo ni aún solo uno. Es por eso que Jehová dijo que Él está llamando al impío, porque comparado a Él, no hay justo. ¿Sí ven? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Él tiene que llamarlos, pero esto es lo que pasa, 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios tiene que buscar a nosotros porque no estamos buscando a Él. Pero si tenía comunión con Dios, vas a buscar a Él, ¿sí ven? Él reconoce que perdiste eso cuando fuiste vendido al pecado y Él quiere llegar a nosotros para rescatarnos y por eso Él llama a nosotros. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué? ¿Sí ven? 2. Todos se apartaron del camino de la justicia, es decir, el camino de Dios. Tienes que volver de su camino, como dice en Ezequiel 33, para volver al camino de Dios, el camino de justicia. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué vas a seguir en ese camino siguiendo su espíritu que está vendido debajo del pecado y no reconoce lo que es bueno o malo de una manera absoluta? Busca a Dios. Y por eso Dios nos llama, porque Él tenía que comenzar eso para que pudiéramos reconocer, puede ser que haya un problema conmigo. Versículo 2. Aún se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno solo, porque nadie es bueno perfectamente, ¿sí ven? Todos nosotros hemos pecado de una manera u otra. Y comparado a Dios no hay bueno. Solamente Dios es bueno. ¿Sí ve la diferencia? Tú puedes hacer buenas cosas, buenas obras, gloria a Dios. Es por Dios estando aquí que eso es posible. Pero eso no significa que usted eres bueno. No aquí. No. ¿Sí ve? Pecaste contra la ley, por eso caíste. 3. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspidas está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros para derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y el camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sabes? Escuchaste a la gente por ahí, siempre diciendo maldichas, siempre hablando en esa manera basura, siempre tratando de decepcionar, engañar a alguien o tomar ventaja de alguien. ¿Verdad? Eso es un camino que no es de Dios. Dios no es así. ¿Verdad? De amargura, de maledicencia. Te gusta hablar de cosas malas, sexo, violencia, cosas así, pero si hablo de las cosas de Dios, me miras como soy un loco. Eso es una cosa buena, ¿sí ves? ¿Por qué eres así? Es que estás en su camino, no en el camino de Dios. Estás vendido debajo del pecado. Estás escogiendo eso, muerto en sus delitos de pecado, y no puedes ver a Dios, no puedes comunicarse con Él y reconocer esa verdad. Y por eso Él nos busca. ¿Sí? Él no quiere que sigas en sus caminos, porque mira, versículo 16, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Si sigues ahí, vas a recibir las consecuencias de sus pecados y no son buenas. Es difícil, hay personas que cometen suicidio, por ejemplo, por algunos pecados que hacen, fornicando, haciendo cosas, y después la otra persona desecha diciendo que no quiere nada con ellos, y eso destruye su corazón. ¿Sí? Y no estoy faltando culpa a otra persona, obviamente, eso es malo también. Pero ellos tomaron la decisión de hacer algo contra el camino de Dios, que requiere que estás en matrimonio antes de que haces esas cosas para evitar ese problema. Hay muchos que deprimen sobre ese asunto, jóvenes, adolescentes. Y es por eso que a veces cometen suicidio. Hay muchos estudios sobre eso. Quebrantamiento en esos caminos. ¿Sí? 17. Y el camino de paz no conocieron y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el problema. ¿Sí? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Esto es el temor de Dios. Dios hablándote cuando Él te ruega diciendo, volveos, volveos, ¿sí ve? ¿Por qué moriréis? Busca la vida, dice Dios. ¿Sí ve? Busca ese camino de paz, ese camino de justicia. No sus caminos, sino mi camino, dice Jehová. Pero seguimos así. No queremos escuchar a Dios cuando Él nos llama. Y eso muestra el problema con nuestra muerte espiritual, ¿sí ve? Pero Dios puede obrar contra eso. Él sabe que en su palabra, cuando Él nos llama, hay poder ahí. Y si reconoces algo, puede ser que Él puede sacarte de esa muerte. ¿Sí ve? Pero no hay solamente esa muerte espiritual, ¿sí ve? Hay una muerte física. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Y versículo 27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio, ¿sí ven? Hay esa muerte física, sabemos que este cuerpo va a dejar de seguir y por eso se muere. Y muchos, aparte si eres un ateo o algo así, muchos saben que hay un juicio después, que Dios va a juzgarme, vas a escuchar por ahí. Y sí, eso es cierto, la Biblia lo dice. Pero Dios ya te juzgó y Dios quiere que recibes a Él aquí en ese momento, en el tiempo donde hay esperanza, en esta vida temporal en su cuerpo. Y por eso Él dio esta muerte física. Por eso existe, es un ejemplo, es una ilustración, es una lección para nosotros, porque sabemos que tenemos temor de esa muerte. La Biblia dice, Hebreos 12, versículo 15, el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Acuerdas? Fuimos vendidos debajo del pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Entonces eso incluye la muerte física. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos temor de esa muerte física. Manuel, yo no estoy preocupado con eso. Entonces cuando te enfermas, ¿por qué te vas al hospital? ¿Por qué quieres cuidar su cuerpo tanto? ¿Sí, no? Porque hay muchos que tienen más edad que yo, que los viejos, que sienten, wow, yo no puedo hacer las cosas como decía antes, qué cosa, mi cuerpo está muriendo, estoy preocupado de eso, muy triste. Porque adentro se sienten que son más jóvenes que este cuerpo les dé, y por eso no pueden hacer cosas. ¿Sí, ven? Y Dios quiere reconoces que sí, tienes temor de su muerte porque no sabes lo que pasará después. Y si no sabes, debes buscar a la persona que sabe. ¿Y quién más sabe más que el Señor Jehová? Parece que sabe porque está diciendo a nosotros, ¿por qué moriréis? ¿Sí ven? Volveos, volveos, dice Dios. Él nunca quería eso para nosotros. Pero una decisión fue tomada y por eso esta muerte física está. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Y sabemos que Adán, él pecó. Eva también. ¿Sí? Ellos eran vivos antes, pero hicieron algo contra la ley porque el pecado le engañó. ¿Sí? Y eso se pone más serio, ¿no? Porque la serpiente estaba ahí y la serpiente, el diablo, es pecado encarnado. Él es el autor del pecado, el primero para hacerlo. Pero Adán y Eva también tomaron decisión. Y por eso el resultado era Génesis 3 y versículo 17. Y al hombre dijo, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti. Entonces Dios no castigó a Adán, sino la tierra. Su cuerpo es hecho de carbón, de tierra, de polvo. ¿Sí, verdad? Siguiendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo serás tornado.
y por eso morimos físicamente. ¿Sí? Y también Dios sacó a Adán y Eva del acceso de ese huerto de Edén para que no pudieran comer ese árbol de vida y vivir para siempre jamás en ese cuerpo. Una misericordia para sacarles de ese mercado de pecado donde fueron ahí metidos. Pero es por eso que hoy en día que todos mueren, todos somos hechos de esa misma tierra. ¿Sí ven? Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, porque a la manera que todos en Adán mueren, está refiriendo a esa muerte física. ¿Sí ven? Dios quiere que reconoces eso, que vas a morir. ¿Para qué estás pensando? ¿Estoy preparado lo que va a pasar, lo que ha de venir después? ¿Sí ven? ¿A quién más puedo buscar aparte de Jehová sobre eso? Porque Él es eterno. Él sabe lo que pasará después de mi muerte física. Y Él dice, ¿por qué moriréis? Volveos. ¿Sí ven? No siguen su camino impío, sino siga a mí. Busca mi camino de paz y justicia que quiero darte, dice el Señor Jehová. Estamos escuchando. ¿Sí ven? Estamos prestando atención a Él. No, esa muerte espiritual es duro. Muchos no quieren recibir lo que Dios dice porque no quieren reconocer que son parte de ese grupo de los impíos. Pero saben que pecan y piensan que Dios va a compararles a otra persona como ellos. Y no, Dios va a compararte a Él. Y eso es el problema. Porque Él merece estar en el cielo. Y si quieres ir al cielo, ¿sabes qué es? Hay otra manera. Solamente no pecas nunca. Y eres justo, ¿no? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí ven? Y por eso Dios, siendo glorioso, nos llama a Él, ¿sí ven? Él no quiere que morimos. Y bueno, hay otra muerte, la tercera, o el tercer tipo, debo decir. Vamos a Marcos 8. Marcos 8. Marcos 8 y versículo 86. Marcos 8 y versículo 36, discúlpame. Y Jesús dice a él, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Y hay una muerte almática. ¿Sí, ven? Ya vimos que el espíritu es para que tienes conciencia de Dios. Su cuerpo para tener conciencia de este mundo físico. Puedes reconocer otros en su derredor, por eso, usando sus 5 sentidos, etc. Pero su alma representa la conciencia de sí mismo, reconociendo que eres un ser, que tienes personalidad y que tienes valor. ¿Sí ven? Y hay muchos que escogen este mundo después de muriendo espiritualmente y pueden recibir, crear, como dice ahí, todo, pero pierden su alma. Hay esa muerte almática. Otra vez Jesús diciendo, Mateo 10 y versículo 28 dice, y no tengáis miedo de los que matan el cuerpo. ¿No ves? Debes reconocer esa muerte física, pero no es tan maluco, no es tan importante como esta otra muerte. Mas al alma no puede matar, porque eso es cierto. Un hombre no puede matar su alma. Temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. ¿Quién es ese aquel? Es Dios. Y Dios no quiere eso para ti, porque sí, Él es un juez, Él tiene que juzgar pecado, ¿sí ve? Pero por eso Él está llamando, diciéndoles, ¿por qué moriréis? Yo tengo la solución, ¿sí ve? Volveos, viene a mí. Y mira que Jesús aquí está hablando de estas cosas, pero porque Él no quiere que nadie reciba eso. Él quiere que todos vienen a arrepentimiento, ¿sí ve?
Gracias, Señor, por su longanimidad. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por buscándonos por medio de su palabra, diciéndonos, ¿sí ve? ¿Por qué moriréis? Vamos a Revelación 20. Puede ser que piensas que Jesús está hablando de algo que nunca pasará, pero la Biblia tiene otra cosa para decir. Revelación 20 y versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y Dios, Él escudriña su corazón. Él reconoce todo lo que haces y Él va a juzgarte según sus obras y según los libros. Veas este libro. Hay 66 libros aquí. ¿Sí? Y muchos que dicen a ti, Dios va a juzgarme, están refiriendo a este juicio, pero no reconocen que los muertos están ahí. ¿Muertos de dónde? Buena pregunta. 13. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. El infierno, ¿sí ven? Pero si te vas al infierno, te vas a ir como nada, pero parece que vas a estar ahí en ese juicio. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? Es por eso, puede ser que escuches por ahí. Nace 2 veces y mueres una vez, la muerte física. O nace una vez y muere 2 veces. Dios no quiere que mueres, ¿sí ven? ¿Por qué moriréis? Él no quiere que estés aquí en esta segunda muerte, ¿sí ven? 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Eso es el momento que su alma realmente muere. Ya vas a perder su existencia, se acabó para ti. Y todos que estaban pidiendo como Dios, por medio de la palabra de Dios, pidiendo a ti, por favor, ¿por qué moriréis? Busca a Jehová. Él está llamándote, ¿sí ven? ¿Por qué no escuchaba a ellos? Ellos valoraban más a ti y su ser más que usted, parece. ¿Por qué usted sigue ahí buscando lo que usted quiere en su camino, sabiendo que ese camino tenía quebrantamiento y desventura? Sabiendo cómo hablas, sabiendo que no haces todo bien, ¿sí ven? Y Dios dice, vea impío, te llamo, vuélvete a mí. ¿Sí ven? ¿Por qué moriréis? Dice él. Pero me gusta esto, hermanos, me gusta. ¿Okay? Nota que con todo esto, Dios sabiendo todo esto, Dios enseñándonos todo esto, ¿sí ven? Dios nos llama a Él, como vimos en Ezequiel 33. Él sigue ahí rogándonos que no morimos. Él no quiere eso. ¿Sí ven? Por su amor, por su longanimidad, Él está buscándonos cuando no buscamos a Él. Él sigue ahí cada vez que estamos cubriendo nuestros ojos, tratando de sacar nuestras manos de nuestros ojos para que podamos verle. Sacar nuestras manos de nuestros oídos para que podamos escucharle. ¿Sí? Pidiendo, rogando en esta vida temporal, en este momento, para que no mueres. ¿Por qué moriréis? Él quiere darnos vida y vida por gran abundancia. Y por eso Jesucristo está ahí diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te hará descansar. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Sí? Me alegro que Dios me está llamando, pero ¿cómo fue que Él solucionó toda esta muerte? Yo quiero saber. Eso es una buena pregunta. ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es mi parte? Vamos a 1 de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 1 dice,
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, la persona que murió para sus pecados, pero no por los suyos, ¿sí ven? Estaba muerto, sepultado 3 días y resucitó en el tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, el Cristo, ¿sí ven? Si crees eso, si confías en eso, ¿sí ven? Es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es engendrado de Él. ¿Y ves? Porque sabes que cuando fuiste vendido de pecado no era un hijo o hija de Dios en ese momento. Tenía que ser engendrado otra vez. Tienes que nacer otra vez para que puedas tener esa filiación divina con Dios y puedes ser un hijo o hija de Dios. Versículo 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe. ¿Sabes qué la solución es? Muy fácil. Que crees lo que Jehová te dijo, que vuelves a Él, que haces exactamente lo que Él dijo ahí, porque Él siempre está pidiéndonos, orando, ¿por qué moriréis? Venir a mí, cree en mí, confía en mí, en mis palabras, confía en mí, en mi obra que hizo por medio de mi Hijo. ¿Sí ven? Y si estás viendo a Jesucristo y reconociendo la solución, vas a reconocer que sí, yo soy impío. Entonces cuando Jesús dijo, cuando Él estaba actuando como ese gran médico, Él dijo que yo no estoy llamando a los justos, sino pecadores a arrepentimiento, ¿sí ven? Si reconoces que eres impío, estás reconociendo que eres un pecador y puedes escuchar lo que Jehová nos dijo en Ezequiel 33. ¿Sí ven? Tanto que vas a buscar a Dios, vas a reconocer que eres un pecador, un impío contra Él, porque cuando pecas realmente es contra Él más que todos. ¿Sí ven? A ti solo he pecado, dijo David en Salmo 51, en versículo 4. Reconozco que soy un pecador comparado a ti, que yo no soy justo comparado a ti, y tengo que buscarte, ¿sí ven? Eso es la diferencia. Cuando arrepientes de verdad, estás arrepintiendo por lo que eres, no por lo que hiciste, ¿sí ven? Que yo soy pecador, no que peco, pero soy bueno adentro. Si ves, si piensas que eres bueno cuando no eres, estás mostrando que no estás escuchando, no tienes temor de Dios, como dijo Romanos 3. ¿Sí ven? Entonces, cuando eso pasa, el Padre va a mostrarte a Jesucristo y por fin puedes entender ese versículo que va como, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ven? ¿Pierda en cuál manera? Los tres. Su espíritu, alma, ni su cuerpo, ninguno. No vas a perder si crees y pones su confianza en el Señor Jesucristo y no en ti mismo, y no en otros, y no en Satanás, y no en religión, ¿sí ven? Yo tenía que rechazar mi religión para Cristo, el Cristo de las Escrituras que dice que tienes que venir a Él, no a un papa, no a un cura, ¿sí ven? Y si no crees eso, puedes ver a Nicodemo, un príncipe, un líder religioso buscando a Jesús, porque él sabía que necesitaba algo más que él. ¿Reconoces eso? Y él confiaba en Jesús. Y sabes que yo no soy tan justo como Nicodemo, ni siquiera usted. Pero comparado a Dios no hay justo ni un solo uno, ¿sí ven? Vas a reconocer por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso debes venir a Él. Vas a reconocer que era Jesucristo hablando en Ezequiel 33 y versículo 11 diciendo, ¿por qué moriréis? Volveos, volveos. ¿Sí ves? ¿Por qué sigues en su camino? Busca el camino de justicia. Busca el camino de paz. Busca a mí porque yo soy el camino. ¿Sí? Y si estás haciendo eso, ¿sabes qué?
vas a realmente arrepentir de la manera que Dios está buscando en la palabra de Dios. Pero Manuel, yo estoy arrepintiendo cuando me voy a esa caja, estoy hablando con ese padre, con ese cura. ¿Sabes que hay dos arrepentimientos en la Biblia? Había Pedro, ¿sí ven? Que estaba buscando a Jesús y él arrepintió directamente a Dios, a Jesús, diciendo, Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Sí ven? Él buscó a Dios, arrepentimiento a Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y él habló directamente con el Señor Jesucristo, diciendo, no debo estar enfrente de ti porque soy pecador. Y Jesús ahí extendió su mano y dijo a él, no tienes que temerse, levántate, yo voy a hacerte un pescador de hombres, dijo Jesús. Pero había otro, ¿sí ven? Que arrepintió por lo que él hizo, no de lo que él es, ¿sí ven? A algunos sacerdotes, algunos curas. Él se llama Judas Iscariote. Él dijo que pecó y traicionó esa sangre inocente. Y sabes qué, los curas, los sacerdotes no podían hacer nada. Por eso botaron esa plata que quería devolver. Le dejó. Porque no hay esperanza en ellos. Y él no arrepintió de verdad porque no buscaba a Jehová. Por eso, Señor Jehová nos dijo en Ezequiel 33, volveos. ¿A quién? A él. ¿Sí, ¿estás buscando al Señor? Si estás buscando a Dios, Él va a apuntarte directamente a su Hijo Jesús, porque Jesucristo es Dios. ¿Sí, no? Entonces, arrepentirse de lo que eres y ponerse su confianza solamente en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para que puedas ser salvo. Eso es la solución. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué? Si Dios quiere darte vida y vida con gran abundancia, ¿no? No te creo, Manuel. No, yo no creo eso. Yo quiero ver cómo fue que este Jesús dio victoria sobre estas tres tipos de muerte que ya mostraste. ¿Ok? Vamos a ver la victoria sobre la muerte espiritual que Jesús puede darte según la Biblia. Romanos 7, por favor. Romanos 7, por favor. Cada persona que es renacido, cada persona que arrepintió de lo que son y ponían su confianza en Jesús, ellos tienen esta victoria por Jesús, que vamos a ver. Romanos 7 y versículo 21. Ya vimos el contexto hablando de alguien que está perdido, ¿sí ven? Porque fue vendido debajo del pecado, está en ese mercado del pecado, siguiendo al pecado encarnado, es decir, Satanás. Versículo 21. Y puede ser que estás reconociendo, estás tratando de escuchar a Dios, ¿sí ven? Responder a su palabra, pero esto pasa. Versículo 21. Así que en queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal habita conmigo. Ya reconozco que soy malo, ¿sí ven? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi espíritu y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ya esa pelea está pasando, no quieres responder a la convicción del Espíritu Santo de Dios llamándote. Volveos y ve por qué moriréis. Pero hay esa ley de pecado que está en sus miembros porque fuiste vendido debajo del pecado, diciendo, nada, eso no va a pasar, no tienes que preocuparte con eso. ¿Sí? Y esa pelea sigue hasta que llegas al momento que das cuenta que no quieres eso y tomas la decisión de seguir a Dios por su corazón, su propia decisión de poner fe en el Señor. Versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí, el Señor Jesucristo da victoria contra esa muerte espiritual,
Tanto que, Romanos 8 y versículo 1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí, ve? Puedes tener poder contra el pecado en esta vida, puedes tener victoria contra el pecado en esta vida por Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios se sacó de eso. El renacimiento tiene que ver con dando vida a su Espíritu para que ya puedas comunicarse otra vez con Dios. Y por eso el Espíritu Santo ya mora dentro de ti. ¿Sí, no? Y ya tienes el poder de vencer contra el poder del pecado. Gloria a Dios. Pero no solamente eso, Dios quiere darte victoria sobre la muerte física. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y versículo 51. Esto es escrito a cristianos, los que confiaron en Jesús. Y Él solo. Nada más, nada menos, no Jesús y mis sacramentos, nada así. En el Señor y su obra. Rechazando todo de ellos, ¿sí ve? Reconociendo que ellos son el problema. Y por eso necesitan a Dios. Quieren volverse al Señor Jehová. Versículo 51. He aquí un misterio os digo. Todos ciertamente no dormimos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir del ojo, a sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal, ¿sí ven? Acuerda Adán, mortal, va a regresar al polvo, esta mortal, mi cuerpo, se ha vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. Entonces estamos viendo el cumplimiento de eso. ¿Por qué moriréis? Dice Jehová. Porque yo puedo ayudarte a vencer contra la muerte en todas maneras, ¿sí ven? 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios, gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro, Jesucristo, otra vez. Y Dios va a darnos un nuevo cuerpo que no tiene corrupción, es incorruptible, es inmortal, ¿sí ven? Y esta muerte física puede tener victoria contra eso por el mismo Dios. Y sabes eso porque Jesucristo resucitó a los muertos. Y por eso confías en Él. Él venció contra la muerte, ¿sí ven? Él es el primero. Y mostraba eso en lo que Él hizo en Calvario, en la resurrección. Gloria a Dios. Y con eso, cuando eso pasa, por fin, eres libre de la presencia del pecado, gloria a Dios. La presencia de la muerte, todo. Porque el salario del pecado es la muerte y ya venciste contra la muerte, ¿sí ven? Pero más que todo, Dios quiere darte en este momento victoria sobre esa muerte almática. Vamos a Mateo 11. Mateo 11. Esto es el primero que Dios quiere darte ya. Por eso Él te está llamando, porque Él importa a ti, a su ser, ¿sí ven? A esa persona que Él hizo ahí, adentro de ese cuerpo, cuando estaba en el vientre de su madre. Dios te hizo, Dios te importa, Él te está buscando cuando no buscas a Él. Mateo 11. ¿Por qué moriréis? Dice Jehová. Venid a mí. Mateo 11 y versículo 29, ya cité versículo 28, ¿cierto? Mira versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿sí ven?
Yo voy a darte descanso a su alma, para que tienes paz para con Dios, ¿sí ve? Para que eres justificado por medio de Dios, por confiando en Cristo, y por eso eres libre de esa pena de pecado, porque el Cordero de Dios quitó el pecado que estaba en su alma. Él te hará descansar. 30. Porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Y por eso ya puedes caminar con Dios. Y Él puede seguir dándote victoria sobre esta muerte espiritual en el resto de su vida temporal y esa muerte física en el futuro. Pero todo comienza aquí, porque Dios está interesado en salvando almas. Él es el Dios del corazón, ¿sí ven? Por eso Él te estaba llamando diciendo, vea, eres impío, eres sucio con pecado en su alma, ese color rojo. ¿Sí ven? Por eso di mi sangre roja para salvarte en Calvario. Busca a mí, viene a mí. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué vas a escoger eso en lugar de mí? Romanos 8. Romanos 8 y versículo 37. Vea la confianza que este Pablo tenía cuando confiaba en Cristo. Porque reconoció porque de tal manera amó Dios a él y a nosotros, ¿sí ven? Ese amor, por eso Él te busca y Él hizo todo y solamente quiere que escoges a Él y ya. Romanos 8 y versículo 37. Antes en todas estas cosas vencemos, ¿verdad? Y aún más por aquel que nos amó. Porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ya eres un hijo de Dios. Ya venciste contra todo eso, porque cuando poniste su fe en Cristo, venciste contra el mundo, como vimos en Primera de Juan, y renaciste. Y Dios regeneró su espíritu y también salvó su alma y su ser, quitando esos pecados de ti por medio del sacrificio de Jesucristo, porque por fin confiaste en Él y no en sus propios sacrificios o obras. La obra de Cristo te salvó. Gloria a Dios. Y el resultado de eso, Revelación 20. Revelación 20. Por eso vas a resucitar. Eres parte de la primera resurrección. ¿Sí ve? Venciste contra la muerte física. Y la Biblia dice, Revelación 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero ves, la segunda muerte no tiene potestad sobre los tales que son parte de esa resurrección, la primera. ¿Sí? Esa muerte segunda no es para alguien que tiene a Cristo, porque Cristo venció contra esa muerte almática. ¿Sí? Y eso es la victoria, su fe. El Señor Jehová dijo, ¿sí? ¿Por qué moriréis? Volveos, viene a mí y yo te haré descansar. Ya hice todo, dice Dios. Confía en mí y nadie más, dice Jesús. Entonces voy a dejar que Dios termine esta prédica, porque Él también quiere decirnos otra cosa. Vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, y terminamos aquí. Deuteronomio 30 y versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esto es Jehová hablando. ¿Sí? Que os he puesto delante la vida
y la muerte. Los dos están ahí, dice Jehová. La bendición, que es la vida, y la maldición, que es la muerte. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. No me gusta eso. Dios no solamente nos da las opciones, Él nos sugiere, recibe, escoge la vida. ¿Sí? Si no sabía cuál debes escoger, Dios te dijo, escoge la vida. ¿Por qué moriréis? ¿Sí? 20. Que ames a Jehová tu Dios. Si escoges la vida, estás amando a Dios. Eso es la manera, buscando a Él, porque Él es la vida. Que oigas su voz y te allegues a Él. ¿Sí ven? Respondes a Ezequiel 33 y versículo 11, cuando dice al impío, ¿por qué sigues ahí en su camino? ¿Por qué moriréis? Vuelve a mí. ¿Sí ven? Venir a mí. Porque Él, eso es Jehová, es tu vida y la longura de los días. Y quiero decirte, amigo, quiero decirles, hermanos, que la vida es Jesucristo, ¿sí ven? Escógele, porque Jesús, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por mostrando a nosotros qué es la muerte y por qué estás ahí rogándonos, por qué moriréis. Porque realmente no quieres que muramos. Quieres que buscamos a ti, Señor. Buscamos a su Hijo para la salvación, para que puedas darnos victoria contra la muerte. Ayuda a nosotros si conocemos a ti o no conocemos a ti, que nosotros allegamos más a ti. Porque buscando a ti es la manera de aguantar y recibir más de su vida. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue dado por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.